A ver, tenemos acá ciertos datos que tienen que tener en cuenta, en realidad, para poder hacer también después los diagnósticos diferenciales. Tenemos un niño que va a empezar a vomitar después de tomar los alimentos. En este caso, el niño, sabemos, tiene una lactancia materna, ¿no? Nos dice que es alimentado por pecho y nos indica de que el vómito es un vómito violento, no explosivo. Hasta nos indica la distancia hasta la que llega el vómito. Entonces, el bebé va a comer, van a pasar unos minutos y van a vomitar los vómitos en proyectil, ¿no? Entonces, obviamente que al tener este tipo de alimentación interrumpida, pues el niño lo que va a presentar también son síntomas de deshidratación, el hecho de que tenga la piel seca, la depresión de la fontanela, que es cuando tengan bebés pequeños, neonatos, el examen de la fontanela es sumamente importante, es, digamos, donde ustedes se tienen que fijar con mucho detalle para poder saber si es que el niño se encuentra con deshidratación o no. En el caso de los adultos, nosotros hacemos signo del pliegue, de repente que no boten lágrimas, el tener la mucosa seca, ¿no es cierto? Pero en el caso de los más pequeñitos, pues la depresión de la fontanela ya nos indica un punto de alerta para saber que este niño pues, se encuentra en una deshidratación franca, ¿no? Además de eso, pues hay otros signos a nivel de la pared abdominal, ¿no? Uno le va a palpar y nota como una pequeña tumoración, una tumefacción que se encuentra por debajo, nos dice por dentro de la punta del quinto cartílago costal izquierdo, ¿no? Y se puede observar también la peristalsis, cómo es que va a viajar a través del epigastrio desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, todos estos detalles pues nos hacen pensar en el diagnóstico de una estenosis pilórica hipertrófica congénita. Y el problema con esta patología es principalmente la complicación de la deshidratación que va a llevar, ¿no? Y obviamente los niños van a perder peso con mucha rapidez. Entonces, acá lo primerito antes de poder solucionar el problema de la estenosis es solucionar el problema de la deshidratación, porque el niño se va a morir no por la estenosis, sino por la complicación en relación a la deshidratación que conlleva este problema. ¿Listo? Y entonces, una vez que uno logra, digamos, corregir el trastorno hidroelectrolítico que va a tener el pequeño, pues ya se puede realizar la cirugía. Entonces, en este caso, es importante ver también que las deposiciones van a ser muy poco frecuentes, muy poco abundantes, ¿no? Y con todo esto, esta sintomatología que van a presentar, pues vamos a tener pacientitos que están demasiado inquietos. ¿Listo? Entonces, una vez corregida el desequilibrio, pasamos al tratamiento quirúrgico, ¿no? De la estenosis, donde se hace una incisión longitudinal a través de las fibras circulares hipertróficas del esfínter pilórico y con eso corregimos este trastorno, ¿no? Y obviamente hay cuidados postoperatorios que hay que seguir, ¿no? Sobre todo en relación a cómo va a ser la alimentación de este pequeño, ¿no? Porque no significa que de inmediato va a recibir una alimentación directa, sino va a haber alimentación parenteral por un corto periodo hasta que, digamos, la lesión sane. La causa, pues, realmente no se conoce. Hay muchísimas hipótesis, ¿no? En relación a los medicamentos, principalmente, ¿no? Pero se han visto que también las células ganglionares autónomas de esta región resultan ser mucho más escasas de lo normal, ¿no? Entonces hay una incoordinación neuromuscular, ¿no? Que puede ser la causa de esta hipertrofia a nivel de la capa muscular del píloro. ¿No? Muy bien. Entonces pasemos por favor al segundo casito. Disculpe, doctora, ¿se visualiza? Sí, Harold, adelante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a explicar el caso clínico 2 del capítulo 3. Se llamó a un residente de pediatría de la unidad de cuidados intensivos para examinar a una niña de un día de edad. La enfermera a cargo del caso
Dijo que la pequeña había vomitado de manera repetida los alimentos desde que nació. Los vómitos serían en proyectil y estaban teñidas con bilis. Solo había evacuado una cantidad pequeña de meconio de color amarillo pálido desde el nacimiento. A la exploración, se encontró la pequeña deshidratada, con piel y lengua seca en fontanela anterior deprimida. A la palpación de pared abdominal anterior no pudo descubrirse ninguna tumefacción en epigastrio o por debajo del reborde costal derecho. Sin embargo, podría observarse en peristalsis gástrica a través de la pared abdominal si recibió una botella de solución glucosada para que la viera. Una radiografía anteroposterior de abdomen no descubrió aire en el intestino. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cómo trataría usted a esta pequeña y cuál es la explicación embriológica del trastorno? Bueno, sabemos que se trata de una estenosis duodenal. Esta es una afección en la cual la primera parte del intestino no se desarrolla por completo, no está abierto y no permite el paso de los contenidos del estómago. La causa de esto se debe a un fallo en el desarrollo del duodeno, la cual está caracterizada por la obstrucción incompleta de la luz intestinal con un pequeño orificio en un diafragma o membrana. Este no permite no permite que pase el intestino el contenido del estómago. Durante la tercera semana del desarrollo embriológico, la segunda parte del duodeno da al cordón pancreático y biliar que va a guiar la formación del sistema hepatobiliar y pancreático. Del mismo modo, el duodeno pasa de una fase sólida a una fase donde se restablece el lumen entre la octava y décima semana. Es en este periodo donde se presentan las atresias y las estenosis. Los síntomas que produce esta estenosis duodenal es la inflamación de la parte superior del abdomen, lo cual no se produce siempre, el vómito temprano en grandes cantidades y que puede ser verdoso, con el contenido de bilis, vómito continuo, incluso cuando el bebé no ha sido alimentado por varias horas, así como no tener deposiciones después de las primeras heces de meconio. El tratamiento ante esto es la colocación de una sonda para descomprimir el estómago. La deshidratación y los desequilibrios electrolíticos se corrigen administrando líquidos a través de una vía intravenosa. Asimismo, se debe llevar a cabo una evaluación para otras anomalías congénitas. Es necesaria la cirugía para corregir la obstrucción duodenal, pero no una emergencia médica. La cirugía exacta dependerá de la naturaleza de esta anomalía, y otros problemas como el síndrome de Down se deben tratar como correspondan. Eso sería todo. Ok, Harold. Entonces, a ver, acá tenemos otro caso también de vómitos. Bueno, los vómitos en los pequeñitos hay una serie de diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta, dependiendo también de las características del vómito y estas cosas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Tenemos a una pacientita que estaba en cuidados intensivos porque también vomitaba de forma repetida los alimentos desde que nació, ¿no? Igual nos indican vómitos en proyectil, pero en este caso nos indica algo importante, que estaban acompañadas de bilis o estaban teñidas de bilis. ¿Listo? Y solamente la pequeña había evacuado una pequeña cantidad de lo que es meconio, ¿no? Que son las primeras deposiciones de color amarillo pálido desde que habían nacido. Y entonces volvemos a encontrar un cuadro de un niño deshidratado igualmente, con la piel y la lengua seca, la fontanela, nuevamente repetimos eso, la fontanela anterior deprimida, y en este caso a la palpación no encontramos ninguna tumefacción en epigastrio. Entonces, ojo, si nosotros indicamos o frente a un caso similar, al momento de hacer la palpación, de abdomen, encontramos tumefacción, entonces es más seguro que sea una estenosis pilórica. En este caso no hay esa tumefacción, no hay tampoco nada encontrado por debajo del reborde costal derecho, encontramos peristalsis gástrica, ¿no es cierto?, que se puede ver, y en el caso de la radiografía, se le toma una radiografía anteroposterior de abdomen, no había aire en el intestino, lo cual también nos ayuda para hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cuál sería el siguiente diagnóstico que yo debo tener en cuenta teniendo esto? Vómitos en proyectil, con deshidratación, sin tumefacción en epigastrio. Entonces, es correcto en relación a la estenosis duodeno, una obstrucción completa del duodeno, a un nivel que se encuentra por debajo, pues es importante, por debajo de la entrada del colédoco. Entonces, la presencia de bilis en los vómitos
¿no? Y la falta de bilis en el meconio, por eso nos indica la presencia de un color pálido del meconio, nos permite poder precisar la localización de la lesión, ¿no? Por eso no podemos decir que se encuentra por debajo de la entrada del colédoco. ¿Listo? La peristalsis gástrica que se puede ver nos indica pues que hay una obstrucción a un nivel alto del tracto gastrointestinal, pero la falta de la tumefacción, nuevamente, como les menciono, por debajo del borde costal derecha, pues descarta lo que es la estenosis pilórica hipertrófica. ¿Listo? Y aquí vamos a encontrar que el tipo de vómito en proyectil pues es más que nada una característica de lo que es una obstrucción de tracto digestivo alto. ¿Ok? Ahora, en el caso de la exploración del examen radiológico para ver, ¿no? Si hay o no hay aire en intestino, al no encontrarlo, pues también nos indica un nivel obstructivo alto, ¿no? Si hubiera aire en la placa, pues la obstrucción es más de niveles inferiores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, nuevamente, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico del pacientito y luego va a ser operado, ¿no? Ya sea por hacerle una derivación de la obstrucción, que sería una duodeno-yeyunostomía, ¿no? Y, y es sumamente importante ser muy cautos al momento de hacer el diagnóstico, ya que si no hacemos un diagnóstico oportuno o de repente el diagnóstico es muy tardío, pues hay una alta probabilidad de que los pacientes mueran. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este problema? Pues sabemos que durante el desarrollo temprano de lo que es el duodeno, las células que se encuentran recubriéndolo van a proliferar de un modo exagerado, descontrolado, de tal modo pues de que la luz del duodeno se va a quedar obstruida, ¿no? Entonces, en condiciones normales, lo que va a pasar es de que esto se va a abrir nuevamente, ¿no? Entonces, y la falta de esta reapertura, pues nos está conduciendo a presentar estenosis o atresia duodenal, ¿no? Y en algunos casos el duodeno está también obstruido por la existencia de un páncreas anular, que eso se podría considerar como que un diagnóstico opcional o un diagnóstico adicional si es que encontráramos la imagen, ¿no? del páncreas, ¿no? Pero en este caso, pues como no lo menciona, pues simplemente se queda como una estenosis duodenal. ¿Listo? Muy bien, Harold. Pasemos, por favor, al siguiente casito. Doctora, disculpe, ¿se ve la pantalla? Sí, adelante, Milena. Buenas tardes, doctora y compañeros. Hoy día voy a exponer el capítulo 3, caso clínico 3. Un varón de 20 años de edad con mongolismo síndrome de Down fue operado por obstrucción intestinal aguda. Durante la laparotomía se encontró un anillo de tejido que daba vuelta alrededor de la segunda porción del duodeno. El diagnóstico es páncreas anular, que es una de las malformaciones congénitas extrínsecas más frecuentes durante el desarrollo del intestino cefálico, que causa una obstrucción parcial o completa en la segunda porción del duodeno. Causas. Se da con mayor frecuencia en niños con síndrome de Down. También en casos de polidramios, la etiología puede deberse al origen por medio de dos yemas pancreáticas ventrales que crecen alrededor del duodeno para unirse con su homóloga dorsal, comprimiendo el segmento correspondiente del duodeno. Síntomas. Mayormente no presenta mayor alteración a niveles del propio páncreas, sino en otros órganos como lo sería el duodeno, en este caso. Generando una obstrucción, también puede generar malformación intestinal, atresia esofágica y cardiopatías congénitas. Tratamiento.
El tratamiento quirúrgico es lo más adecuado. Se realiza una anastomosis terminal con la colocación de una zona alimentación precoz y una sonda gástrica para extraer el residuo de bilis que se acumula por la dismotilidad del duodeno proximal dilatado. Eso sería todo. Ok. A ver, Milen. Entonces, lo que nos indica este caso es en relación a... Ok. Entonces, tenemos un pacientito que tiene ictericia, ¿no? Esta coloración amarillenta en piel y mucosas. Y la madre pues indica de que está... Ah, no, perdón. Estamos en el 3. Entonces tenemos un paciente de 20 años con síndrome de Down que fue operado por una obstrucción intestinal aguda, ¿no es cierto? Y en la cirugía lo que se encontró pues fue un anillo de tejido que estaba alrededor de la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este paciente? Pues tenemos el páncreas anular, ¿no? Lo que les estaba mencionando en el caso anterior. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que se forme esta arquitectura del páncreas? Vamos a ver que la yema pancreática ventral es la que queda fija, de modo que cuando empieza a darse la rotación del estómago y el estómago y el duodeno, esta yema ventral es impulsada alrededor del lado derecho del duodeno para que se pueda fusionar con el lado dorsal del páncreas, con lo cual pues el duodeno queda encerrado, ¿no? Entonces este tipo de defectos a veces es muy común encontrarlo acompañando lo que es el síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se opera, ¿no? Y se hace una derivación de la obstrucción que está causando, haciendo una duodeno-yeyunostomía, ¿no? Y con eso podemos tratar el cuadro, ¿no? Muy similar a lo que hemos estado viendo con el caso anterior, pero el caso anterior, que se trataba de una estenosis, los síntomas van a aparecer muy temprano, ¿no? Desde el nacimiento. Acá tenemos una afectación que como va creciendo el pequeño, bueno, en este caso pues el paciente, ¿no? Va a ir teniendo mayor sintomatología, ¿correcto? Porque a veces el páncreas va a estar rodeando al duodeno, pero no lo está, digamos, como encarcerando, no lo está ahorcando, ¿no? Entonces, poco a poco, esto se va a ir, digamos, complicando y entonces empiezan a aparecer problemas en cuanto sobre todo la ictericia que van a pasar, perdón, los cuadros de obstrucción a repetición que va a tener, porque estos pacientes empiezan con obstrucciones leves, ¿no? A veces que simplemente solitas se van a ir resolviendo. ¿Listo? Pero ya llega un punto en que las obstrucciones son graves, ¿no? Son agudas, y entonces uno recién para resolver la obstrucción, dependiendo de cómo se encuentra el intestino, muchas veces termina en hacer una restricción del segmento de intestino que se encuentra obstruido porque está simplemente necrótico. Entonces uno hace la observación de qué es lo que está pasando y se encuentra pues, con este tejido pancreático rodeando el duodeno. ¿Listo? Muy bien, Miriam. Pasemos por favor al siguiente casito, al casito número 4. Sí, doctora, voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Se puede visualizar? Sí, bien. Adelante, Alexandra. Ya, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. A mí me toca exponer el caso clínico número 4 del capítulo 3, en este caso, sistema digestivo, la parte 2. El caso nos habla de un varón de 3 meses de edad que se sometió a la exploración pediátrica porque sufría ictericia. La madre dijo que el fenómeno existía ya al nacer, pero que desde ese momento se había vuelto de color más intenso. Los excrementos del pequeño eran de color amarillo pálido y de consistencia mastique.
A la exploración se encontró que el pequeño tenía ictericia intensa y aumento de volumen de hígado y vaso. Las preguntas que nos plantea es, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico sería colestasis neonatal por atresia biliar extrahepática. La atresia de vías biliares es una colangiopatía obstructiva neonatal causada por un proceso inflamatorio que cursa con fibrosis y obliteración progresiva de la vía biliar intrahepática y extrahepática, que está asociada a lesión del parénquima hepático. Es la causa más común de obstrucción biliar y colestasis neonatal y se presenta generalmente en 1 de cada 15.000 a 20.000 recién nacidos. Si no se trata, la colestasis resultante conduce a cirrosis e insuficiencia hepática. La siguiente pregunta es, mediante sus conocimientos de embriología, ¿puede explicar el trastorno? El desarrollo embriológico. La formación de bilis por parte de las células hepáticas se inicia durante la semana 12. La parte causal pequeña del divertículo hepático se convierte en la vesícula biliar, mientras que el tallo del divertículo forma el conducto cístico. Inicialmente el aparato biliar extrahepático estaba ocluido por células epiteliales, pero después experimentó un proceso de canalización debido a vacuolización resultante de la degeneración de estas células. Las causas pueden ser diversas, por ejemplo, falta de recanalización de conductos biliares, también isquemia por alteración del conducto colédoco, causas genéticas también, problemas del sistema inmunológico, reflujo de secreciones pancreáticas, malrotación de placa ductal, o también por virosis perinatal como reovirus tipo 3 o rotavirus C o citomegalovirus. La siguiente pregunta es, ¿cómo explicaría usted el color del excremento? Bueno, la colia en el lactante es producida por la obstrucción de las vías biliares, especialmente del colédoco, que hace que la bilirrubina no sea excretada hacia el duodeno. Por lo tanto, la formación de la corbilina es nula o escasa. La estercobilina es el compuesto que le da color a las heces y la colia es la falta de coloración de las heces debido a la carencia de pigmentos biliares en su estructura. ¿Por qué están el hígado y el vaso aumentados de tamaño? Cuando las vías biliares resultan obstruidas, la bilis se acumula en el hígado y se desarrolla ictericia, que es el color amarillo de la piel, debido al aumento de los niveles de bilirrubina en la sangre. El hiperesplenismo resulta de la función excesiva del vaso, que es la causa más frecuente, es la hipertensión portal, que en este caso es una de las consecuencias producidas por la atresia de los conductos biliares. La hipertensión portal a menudo produce aumento del tamaño del vaso porque la presión interfiere con el flujo de sangre desde el vaso a los vasos portales. ¿Cómo trataría usted a este lactante? El tratamiento para los lactantes como tal patología se debe realizar lo más antes posible, ya que sin cirugía puede ser mortal. Las dos cirugías que se realizan es el procedimiento de Kasai, que es portoenderostomía. Esa cirugía conecta el drenaje de bilis desde el hígado directamente al tracto intestinal. Va alrededor, o sea, salta el bloqueo de los conductos biliares y esta cirugía puede permitir que un niño crezca y tenga un buen estado de salud relativo durante algunos años. En algún momento la bilis se acumula en el hígado y esto causa daños en el hígado. Un trasplante de hígado también puede ser necesario en algún momento en el tiempo. Y bueno, la otra es el trasplante de hígado, que el trasplante de hígado eliminaría el hígado dañado y lo reemplaza con uno nuevo de un donante. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, Ale. Entonces, a ver, estamos en este caso, ¿no? Nuevamente, hablando de un niño de 3 meses que tiene ictericia, ¿no? Y esto se presentó desde el momento que nació. Entonces, y para estos 3 meses, pues la ictericia había sido mucho más intensa,
¿no? Encontramos las heces de un color pálido, ¿no? Amarillo pálido, colia, con esta consistencia mástica, es como una consistencia medio pastosa, ¿ok? Entonces, al examen físico, además de eso, se encontró el hígado y el vaso estaban aumentados de tamaño. Entonces, lo que tiene este pequeñito, pues, ¿no? Es una atresia congénita de lo que es el colédoco, donde vamos a encontrar este trastorno que ocurre por una insuficiencia de los conductos biliares para poder drenar la bilis durante el desarrollo. Entonces, hay muchas formas en relación a este defecto. En este caso, pues lo que vamos a encontrar es de que la bilis no ingresa en el duodeno a través del colédoco. Entonces, sin embargo, conforme pasa el excremento que referimos como acolia a través del intestino, pues se va a secretar una cantidad muy pequeñita de bilis junto con el moco a partir de las glándulas que vamos a encontrar en el intestino, ¿no? Y de aquí es de que sea de un color todavía amarillo pálido, ¿no? Un tinte amarillito. La orina, en estos casos, vamos a encontrarlo también en un color amarillo intenso y ocurre también de manera invariable cierto grado de lo que es una fibrosis de los conductos portales, que en algunos casos llega a ser muy extensa y me va a producir lo que es una obstrucción de la vena porta, lo cual conlleva al crecimiento del hígado y del vaso, ¿no? Como lo estamos mencionando en este caso. Entonces, lo que se debe hacer cuando se tiene este tipo de pacientes es tratar de llevarlos a cirugía lo más pronto posible, ¿no? Apenas tengamos el diagnóstico y en este caso, lo que se ve también es de que los conductos hepáticos, lo que va a ser la vesícula, se van a encontrar normales y lo que se hace, además de esto, también es una anastomosis de la vesícula con el duodeno, ¿no? Para que podamos corregir esa atresia que se está presentando del colédoco. ¿Correcto? Muy bien, Alexandra. Pasemos, por favor, ahora pasamos al capítulo número 4. Sí, doctora, yo voy a compartir pantalla. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Me tocó el caso clínico número 1 de capítulo 4, sistema digestivo. Se llamó a una residente de cirugía neonatal para examinar a un pequeño de 36 horas de edad. Este estaba vomitando líquido teñido con bilis. Los vómitos no eran de gran volumen ni forzados. Durante la exploración se encontró distensión generalizada de abdomen con abombamiento hacia la pared abdominal anterior. La piel que cubría la pared abdominal estaba muy estirada y brillante. El pequeño solo había evacuado una cantidad pequeña de meconio grisáceo desde nacimiento. No se observaba peristalsis a través de la pared abdominal. La exploración rectal con el dedo meñique no descubrió nada normal y la exploración radiológica descubre la asistencia de aire en el intestino delgado que estaba distendido y tenía niveles de líquido. Sin embargo, aire y niveles de líquido están limitados a la parte superior del intestino y no había aire en la parte distal del ilion o en el colon. Nos plantea las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son las probables explicaciones embriológicas de este trastorno? ¿Y cómo trataría usted a este paciente? El diagnóstico es atresia duodenal, la cual es una afección en la cual la primera parte del intestino delgado, el duodeno, no se ha desarrollado adecuadamente. No está abierto y no puede permitir el paso de los contenidos del estómago. En la atresia duodenal consiste en la obliteración total del lumen intestinal. En cambio, la estenosis solo se observa una obstrucción parcial. La causa exacta permanece desconocida, pero las anomalías vasculares, las anomalías en la migración de las células nerviosas y un fallo en la recanalización del lumen duodenal podrían estar implicados en su origen. También recientemente se ha postulado el rol que podría desempeñar en la génesis de la atresia duodenal la mutación del gen codificador del receptor 2B para el factor de crecimiento fibroblastos, el cual regula la apoptosis y proliferación de múltiples sistemas, incluidos el tracto gastrointestinal. En el caso del duodeno, durante las semanas 6 y 7 del desarrollo embrionario, la luz del duodeno se oblitera fisiológicamente
por proliferación de las células de sus paredes. Sin embargo, entre la semana 8 y 10 vuelve a recanalizarse. Si esto no ocurre, se produce la atresia duodenal. En la mayoría de los casos, la atresia es esporádica, pero en algunas familias se ha sugerido un patrón autosómico recesivo. Y muchos bebés con atresia duodenal también tienen síndrome de Down. También se observa lo que es polidramnios y esta obstrucción es más común en bebés prematuros. Cuando la atresia son hasta el duodeno, la malformación se produce en el principio del embarazo, durante el primer trimestre. En cuanto a los síntomas, tienen una pérdida de peso, una deshidratación, alcalosis hipoclorémica, inflamación de la parte superior del abdomen, vómito continuo, incluso el bebé cuando no haya sido alimentado por varias horas, no tener deposiciones después de las primeras heces de meconio, como menciona el caso, y los neonatos con atresia duodenal típicamente presenta dilatación gástrica, así como vómito biliar, cuando el bloqueo es distal a la ámpula de Vater, que se presenta de inmediato al nacimiento. Eso también lo mencionan en el caso. En cuanto a los métodos de diagnóstico, el diagnóstico clínico se confirma con una radiografía de abdomen, como se hizo en el caso clínico, que muestra una imagen característica en doble burbuja con aire retenido en la primera porción del duodeno y del estómago, debido a la distensión simultánea del estómago y a la primera porción del duodeno, que está por encima de la estenosis. En cuanto al diagnóstico diferencial, incluye lo que podría ser una estenosis pilórica de aparición tardía en casos de diafragma incompleto y otras formas de atresia intestinal, también un vólvulo intestinal en el mesenterio común y una duplicación duodenal. En la técnica quirúrgica, cuando un recién nacido no tiene intestino suficiente como para unir ambos extremos a través de una cirugía, lo que se hace es esperar hasta que crezca. Durante esto, el bebé tiene que permanecer hospitalizado y alimentado por vía parenteral. Una vez que se tiene el largo adecuado, los médicos pueden realizar la cirugía y unir ambos extremos del intestino. Sin embargo, posteriormente también es necesario que el bebé adquiera una función adecuada. Después, para la operación se coloca una sonda para descomprimir el estómago. La deshidratación y los desequilibrios electrolíticos se corrigen administrando líquido a través de una vía intravenosa y se deja llevar a cabo una evaluación para otras anomalías congénitas que puede tener. Es necesaria la cirugía para corregir la atresia duodenal. Existen controversias en cuanto a cuál es la mejor técnica quirúrgica. En cuanto a la operación de Kimura o duodeno-anastomosis en diamante, que es la que se observa en la imagen, consiste en que una vez que se expone el duodeno, se efectúa una incisión horizontal en el segmento distal dilatado y otra vertical equivalente en el adelgazado. Hecho esto, el punto medio de los bordes de la herida proximal se sutura en los vértices de la incisión vertical, terminándose el procedimiento con la colocación de puntos intermedios entre los 4 primeros que se sirvieron como de referencia. En cuanto a la técnica de Heinicke-Mikulicz, por su parte, es la apertura longitudinal de una cavidad y concluye reconstruyéndola en forma transversal. Según un artículo, en sí se comprobó que ambos procedimientos, los dos ya mencionados, parecen ser útiles para el resolvimiento de la obstrucción duodenal congénita, en especial la anastomosis en diamante, que permanece abierta a medida que las líneas de sutura ejercen tracción en dirección distintas al movimiento que inician los movimientos de vaciamiento. Eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien, Nayeli. A ver, acá hay más que nada, más que hablar de una patología a nivel del duodeno, lo que tiene ese pequeño es una atresia de la porción media de lo que es el ilio. Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros, a ver, tenemos el caso que nos dice, este pequeñito de 36 horas, ¿listo? De 36 horas de edad, que está vomitando líquido teñido con bilis. Los vómitos no son de gran volumen, no son forzados, ahí ojo con eso. Y en la exploración tenemos distensión abdominal, ¿cierto? La piel está estirada, está brillante. El pequeño solamente evacuado, una cantidad pequeñita de un meconio de aspecto grisáceo. No hay peristalsis a través de la pared abdominal, son ya más para una obstrucción baja.
¿no? A la exploración rectal no se encuentra nada normal, ¿no? Porque de repente uno puede estar pensando lesiones a nivel de recto, ¿no? Al momento de hacer el examen de radiología, encontramos aire a nivel del intestino delgado, ¿no? El cual está pues distendido y hay niveles líquidos, ¿no? Niveles hidroaéreos, es el término que nosotros usamos. Sin embargo, el aire y los niveles líquidos están limitados a la parte superior del intestino, ¿no? Y no había aire en la parte distal del ilion o del colon. Entonces, sí, ahí ya nos está marcando como que un límite entre el ilion, su porción distal, y la porción proximal, por así decirlo. Entonces, el punto de la lesión de la atresia, entonces ya está acá medio que está definido, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se da como diagnóstico una atresia de la porción media, proximal del ilion, ¿no? Entonces, como les digo, cuantos cuando la obstrucción del intestino es inferior, ¿no? Estamos hablando del tubo digestivo, del tracto digestivo inferior, entonces tenemos vómitos que no son explosivos, ¿no? Y vamos a encontrar una distensión abdominal muy importante, ¿no? Que nos llama mucho la atención. Entonces, no hay una explicación embriológica exacta de cómo se produce pues esta atresia, pero se cree que puede deberse a una insuficiencia de la luz para reabrirse después de que se da pues la proliferación epitelial de las células de la mucosa, pero lo más probable, perdón, es de que se deba a un cuadro de peritonitis seguida por la presencia de herencias o lesiones vasculares a nivel del intestino. Entonces, nuevamente acá, primero tenemos que corregir los trastornos hidroelectrolíticos del paciente, ¿no? Y luego ya llevarlo a una cirugía donde se hace una resección del área que presenta esta atresia intestinal, seguida por una anastomosis a nivel biliar, ¿no? Entonces, obviamente que digamos, el segmento o cuán agresivo uno es en relación a cuánto intestino vamos a seccionar, pues todo va a depender de cómo estemos viendo al momento del intraoperatorio, la necrosis o la isquemia que se ha producido en consecuencia de la obstrucción. Entonces, miren los puntos claves que hay para determinar, perdón, cuando tengo una obstrucción intestinal alta, cuando tengo una obstrucción intestinal baja, ¿no es cierto? Ahí hay cosas, el tipo de vómitos, la obstrucción intestinal, la peristalsis, ¿correcto? Que hay que tener en cuenta. Muy bien, Nayeli, tu presentación. A ver, continuemos por favor con el casito número 2. ¿Se puede visualizar? Sí, Harold, adelante. Doctora, muchas gracias. A continuación procederé a explicar el caso clínico 2 del capítulo 4. Nos habla de un pequeño de 5 años de edad, el cual murió por obstrucción del intestino grueso. Durante la necropsia se encontró que tenía un colon descendente duplicado. ¿Cómo explicaría usted la alteración en términos embriológicos? El diagnóstico es una duplicación intestinal, la cual es una anomalía congénita del tubo digestivo. Esta puede darse a lo largo del mismo, desde la base de la lengua hacia el recto. Como su nombre lo indica, se tratan de duplicaciones de una determinada zona del tubo digestivo, aunque hay casos en que las duplicaciones de estas son múltiples. Las causas de este es que se trata de una enfermedad bastante rara. Casi todas las duplicaciones se deben a la ausencia de la recanalización normal del intestino, con la consiguiente formación de dos luces. La duplicación contiene a menudo mucosa gástrica, ectópica, lo que puede dar lugar a la ulceración péptida local y hemorragia gastrointestinal. En cuanto a los síntomas, son más frecuentes el dolor abdominal recurrente, las náuseas y vómitos, así como la presencia de masa abdominal y sintomatología asociada a las complicaciones como hemorragia digestiva, obstrucción intestinal y perforación libre hacia el peritoneo. La hemorragia digestiva es una complicación frecuente, se da aproximadamente en el 34% de los casos, y esta se debe a la ulceración de la mucosa por la producción de ácido por mucosa gástrica heterotópica o por la isquemia secundaria a la compresión extrínseca del intestino normal por una duplicación quística adyacente.
La obstrucción intestinal se debe a la invaginación, válvula intestinal o compresión extrínseca por una duplicación quística. La invaginación intestinal por esta causa se presenta característicamente en el periodo neonatal, y la perforación intestinal es bastante infrecuente y se manifiesta como peritonitis. Como tratamiento se debe detectar la porción duplicada y es correspondiente dependiendo del carácter quirúrgico, en el cual consiste en la remoción completa de toda esta zona duplicada. Gracias. A ver, Harold, estamos con, ¿no? Bueno, ya tenemos un caso donde el pequeño finalmente fallece en relación a una obstrucción de intestino grueso. Y entonces, como detalle, cuando se hace la necropsia, encontramos un colon descendente duplicado. Entonces, muy bien en relación a qué es lo que pasa pues con una duplicación bueno, de lo que es el aparato digestivo. Se puede dar en cualquier nivel, ¿no? Desde la boca hasta el ano. Y como ha mencionado Harold, la mayor parte pues es en relación a esta falta de recanalización también que se va a presentar, que se tiene que dar normalmente, ¿no? Muy bien, Harold. Pasemos por favor a el siguiente casito. El casito número 3, por favor. Ya, ¿puede visualizar mi pantalla, doctora? Sí, Joaquín, adelante. Ok, gracias. Bueno, seguiremos en el capítulo 4 del sistema digestivo. Y yo haré el caso clínico número 3. Nos dice que una niña de 3 días de nacida vomitó un poco de líquido teñido con bilis durante el primer día. Durante el segundo día vomitó en 3 ocasiones y el tercero en 6 ocasiones. Los vómitos eran en proyectil y estaban teñidos de verde con bilis. Durante este periodo evacuó por el recto un poco de meconio de aspecto normal. Durante el tercer día expulsó cierta cantidad de sangre por el recto. Al principio no había distensión abdominal, pero durante el tercer día el abdomen se distendió en general. Se encontró que la pequeña estaba deshidratada. Se hizo diagnóstico de obstrucción de parte alta de intestino. Durante la operación se encontró que esta pequeña tenía malrotación intestinal. El duodeno estaba situado por delante y por encima de la arteria mesentérica, y el colon por detrás del mesenterio del intestino delgado. Además, había vólvulo de intestino delgado, y nos dice que la pregunta: ¿puede explicar el trastorno de malrotación del intestino? ¿Por qué ocurrió el vólvulo del intestino delgado? Pues la malrotación intestinal presenta 3 variedades, como vemos en la imagen: la no rotación, la rotación incompleta y la rotación inversa. En la no rotación, el intestino delgado se sitúa a la derecha del abdomen y el colon y el ciego a la izquierda. Y el ilion cruza distalmente, la línea media de derecha a izquierda para alcanzar el ciego. En la rotación incompleta, el intestino ocupa una posición intermedia entre la no rotación y la disposición postnatal normal. Pero en este caso, el diagnóstico que tendríamos sería de una rotación inversa del intestino, ya que en el caso se menciona que el duodeno estaba situado por delante y por encima de la arteria mesentérica, y el colon por detrás del mesenterio del intestino delgado. El diagnóstico para esto se puede hacer a través de una radiología, un enema de bario, un ultrasonido de abdomen, y que estas serían las más comunes.
En la rotación inversa, esta se va a producir cuando la porción postarterial o caudal del intestino medio regresa al abdomen primero, en lugar de hacerlo antes la porción prearterial. Entonces, el ciego comienza la migración y cruza hacia la derecha por detrás de la arteria mesentérica superior. Esta inversión de la migración imposibilita la rotación normal en sentido contrario a las agujas del reloj del asa proximal y obliga al asa a rotar en el sentido de las agujas del reloj, contrariamente. Entonces, de esta forma, el duodeno cruza hacia la izquierda por delante de la arteria mesentérica superior, en lugar de por detrás, y el colon va por detrás de la arteria en vez de por delante. Por lo tanto, en la rotación inversa, el duodeno estaría por delante, luego la arteria mesentérica, y por detrás está el colon transverso. Entonces, ¿por qué ocurrió el vólvulo del intestino delgado? A pesar de lo complejas que pueden llegar a ser estas anomalías, la malposición intestinal por sí misma generalmente no causa problemas. Esta malposición, sin embargo, habitualmente se acompaña de malfijación intestinal, combinación que puede tener consecuencias catastróficas. Cuando la unión duodeno-yeyunal y la unión iliocecal, que son los puntos normales de fijación del mesenterio, no están en su localización habitual, como sucede en el paciente mal rotado en cualquiera de sus variantes, el mesenterio suele tener una base estrecha y prácticamente un pedículo, como vemos en la imagen. Dado que todo el yeyuno y el ilion están sujetos a este estrecho pedículo, existe una predisposición a la torsión del intestino alrededor de este. Torsión que produce compresión extrínseca del intestino, obstrucción en la base del pedículo y, si la torsión persiste, oclusión de los vasos mesentéricos, necrosis intestinal y muerte del paciente si se deja evolucionarlo. Esta torsión del intestino mal fijado alrededor de su corto mesenterio se lo conoce como vólvulo del intestino medio, que es la consecuencia más importante y catastrófica de la malrotación intestinal. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, Joaquín. Entonces, a ver, como has mencionado, ¿no? Este caso de donde tenemos pues estos hallazgos de una rotación incompleta con una malrotación de lo que es el intestino medio, tenemos que ver de que este pequeñito tenía pues una obstrucción de la tercera porción del duodeno, ¿no? Que explica pues estos vómitos en proyectil con este tinte con bilis que tenía. ¿Listo? Sin embargo, la obstrucción que presentaba era parcial, ya que se indica que los primeros 3 días el paciente pues evacuó un meconio de aspecto normal. ¿Listo? La aparición súbita de meconio A ver, chicos, entonces, a ver, lo que les mencionaba, la aparición súbita de meconio teñido con sangre a partir del tercer día, acompañada de tensión abdominal generalizada, se debe principalmente a la rotación del ilion terminal y del colon ascendente, ¿no? Que fue lo que produjo el vólvulo, ¿no? Entonces, esta torcedura, que se llama vólvulo, es muy probable en los casos donde se da una rotación incompleta o una mal rotación de lo que es el intestino medio, ¿listo? En el cual la inserción mesentérica de la pared abdominal posterior se va a presentar estrecha. ¿Listo? Muy bien, Joaquín. Pasemos, por favor, al casito número 4. Doctora, ¿se puede ver en pantalla? Sí, Hilary, adelante. Okay. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer el caso clínico 4 del capítulo 4, Sistema Digestivo. Okay. Presentación del caso. Un varón de 6 años de edad sometido a examen pediátrico por antecedentes de dolor recurrente en la región umbilical. El dolor era sordo y terebrante y llevaba una semana de duración aproximadamente.
Había reaparecido en 4 ocasiones en los 2 últimos días. 2 días antes de la exploración, el pequeño había tenido una hemorragia rectal intensa y había perdido el conocimiento. Durante una exploración se observa cierta sensibilidad de pared abdominal anterior en la región de la fosa ilíaca derecha y el pequeño estaba francamente anémico. El examen del excremento descubrió que este estaba teñido con sangre de color rojo oscuro. En cuanto a las preguntas que nos hacen son, ¿tiene el paciente apendicitis o divertículo de Meckel? ¿Y cómo trataría usted a este pequeño? Ok. En primer lugar, los signos resaltantes son de que el niño presenta dolor recurrente en la región umbilical, hemorragia rectal, sensibilidad en la pared abdominal anterior, y hasta allí se sospecharía de que el paciente presentaba una apendicitis. Pero continuando con la lectura, nos menciona de que el niño se encontraba anémico y de que en un examen de heces estaba de color rojo oscuro y con sangre. Así que debido a estos signos, el diagnóstico vendría a ser divertículo de Meckel. Este divertículo es una evaginación o bulto en la parte inferior del intestino delgado. El bulto es congénito y es un sobrante del cordón umbilical. El divertículo de Meckel es un defecto congénito más común del tracto gastrointestinal y ocurre alrededor de un 2 o 3% de la población en general. En el feto, al principio del embarazo, normalmente el conducto vitelino que conecta al feto que está creciendo con el saco gestacional va a ser absorbido por el feto a la 7ª semana del embarazo. Cuando este conducto vitelino no se absorbe por completo, se desarrolla un divertículo de Meckel. Este divertículo puede tener células tanto del estómago como del páncreas. Las células del estómago pueden secretar ácido, lo que va a causar dichas úlceras y hemorragias. La mayoría de personas o niños que lo presentan son asintomáticos y en caso de producir síntomas, estos van a aparecer en la primera infancia, sobre todo en los primeros 2 años de vida. Las manifestaciones que produce se derivan en la mayoría de ocasiones del hecho de que el divertículo de Meckel puede contener en su interior mucosa del estómago que produzca por su secreción ácida ulceración, hemorragia y perforación intestinal. El síntoma más frecuente entre los niños menores de 5 años vendría a ser la hemorragia rectal indolora, debido a úlceras en el intestino delgado causadas por el ácido secretado por el divertículo. Debido a esta hemorragia, las deposiciones van a ser de color entre rojo oscuro y rojo ladrillo, o con una apariencia amermelada. En todas las edades, la obstrucción va a provocar calambres, dolor abdominal, náuseas y también vómitos. La diverticulitis, que va a ser causada por un divertículo de Meckel, va a provocar dolor abdominal intenso, sensibilidad abdominal, vómitos y se puede confundir fácilmente con una apendicitis. Estos divertículos van a ser igualmente frecuentes tanto en niños como en niñas. Sin embargo, los varones van a tener de 2 a 3 veces más probabilidades de sufrir las complicaciones. Dentro de las complicaciones vendrían a estar la hemorragia, una obstrucción, diverticulitis, perforación y tumores. En más de la mitad de los casos, el divertículo va a contener tejido como del estómago o del páncreas o puede también contener de ambos. Si contiene tejido del estómago, va a secretar ácido exactamente como lo hace el estómago. Este ácido va a causar úlceras y también hemorragias en el intestino colindante. La hemorragia es más frecuente en los niños menores de 5 años de edad. En cuanto al tratamiento, si un divertículo no presenta síntomas, no va a ser necesario un tratamiento. En el caso de que haya una hemorragia, se puede recomendar una operación quirúrgica para extirpar el divertículo. Durante este procedimiento, el divertículo de Meckel y las partes del intestino delgado que lo rodean se van a extirpar y los extremos del intestino delgado restantes se van a coser. Esto se puede hacer mediante una operación quirúrgica del abdomen o mediante una laparoscopía. El divertículo sangrante con un área endurecida en el ileón adyacente va a requerir de la resección del intestino indurado y también del divertículo. En cambio, un divertículo sangrante sin induración ileal va a requerir una resección solo del divertículo. Esto sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, Hilary. Entonces, es un paciente, ¿no?, que nos muestra de que tiene una úlcera gástrica ubicada en un divertículo de Meckel. Entonces, como lo he mencionado, en los casos de los divertículos, lo que más vamos a encontrar es mucosa ectópica, ¿no? En este caso, una mucosa gástrica ectópica. Entonces, al igual que la mucosa gástrica normal,
va a estar secretando, produciendo ácido clorhídrico y pepsina, ¿no? Entonces por ello es de que el paciente termina desarrollando una úlcera crónica en la mucosa adjunta a la, ¿cómo se llama? Adjunta a la mucosa del divertículo, ¿no? Que finalmente se traduce pues también en un dolor de ubicación umbilical. La presencia o la presentación, mejor dicho, de lo que es la hemorragia súbita de una arteria en el piso de la úlcera es la causa de la hemorragia rectal y de finalmente pues el desmayo que presenta, ¿no? Y una vez que nosotros restablecemos los volúmenes sanguíneos, la hemoglobina, ¿no? Del pacientito, pues recién podemos pensar en realizar una extirpación amplia del divertículo, ¿no? Siempre, primero tenemos que lograr estabilizar al paciente antes de someter a cualquier tipo de cirugía. ¿Listo? Entonces, al hacer la extirpación del segmento que presenta el divertículo, lo siguiente que se tiene que hacer, pues, es hacer la anastomosis o la unión de los extremos del hilio, ¿no? Haciendo lo que se conoce como una anastomosis término-terminal, ¿no? Para así poder corregir este trastorno. Muy bien, Hilary. Hacemos, por favor, al siguiente casito, al casito número 5. Sí, doctora, ¿se puede visualizar? Sí, Ale, adelante. Ya, continuando con la exposición, me toca hablarles sobre el caso clínico número 5 del capítulo 4, que vendría a ser sistema digestivo parte 3. Presentación del caso. Se trata de una niña de 3 meses de edad que fue llevada al pediatra porque la madre había notado salida de excremento por el ombligo. Por lo demás, la pequeña era perfectamente normal. Entre las preguntas planteadas, la primera sería, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico sería persistencia del conducto onfalomesentérico. La causa, responde a la siguiente pregunta, la causa sería, bueno, en el desarrollo embriológico normal, el conducto onfalomesentérico involucra entre la quinta y séptima semana de vida intrauterina. Un fracaso en la regresión produce varias anormalidades, entre las cuales se halla la persistencia total del conducto onfalomesentérico con manifestaciones tempranas en la etapa neonatal, como nuestro caso, o fístulas que antes de la caída del cordón pueden diagnosticarse por el aspecto dilatado del mismo, que deja ver una tumefacción oscura del canal onfalomesentérico. Después de la caída del cordón, el aspecto es el de un grueso pólipo umbilical del que pueden salir gases y líquido intestinal. Y respondiendo a la tercera pregunta, ¿cómo trataría usted a esta niña? El tratamiento consiste en la resección del conducto persistente y anastomosis intestinal. Se puede realizar un abordaje con fines cosméticos a través del ombligo y plastia del mismo, o realizar un abordaje abdominal mediante incisión transversa, tanto supra como infraumbilical. La vía umbilical permite un adecuado acceso a la unión con ileón, permitiendo realizar la resección sin dificultad, además de ser cosméticamente preferible frente a otros abordajes. Puede plantearse también el abordaje laparoscópico como método tanto diagnóstico como terapéutico. Eso sería todo, gracias. Ok, Ale. A ver, acá lo que tenemos es un pequeño ataque, bueno, con persistencia del conducto vitelo-intestinal o también llamado una fístula vitelo-intestinal, ¿no? Entonces, esto se manifiesta por que el excremento pasa
desde la parte terminal del ilio hacia el ombligo, ¿no? Sitio en el que sale hacia la parte exterior a través de la piel, ¿no? Y en este caso, lo que se debe hacer, pues, es la extirpación de los residuos que queden de este conducto vitelo-intestinal, ¿ya? Con ese diagnóstico nos quedamos. Muy bien, pasemos al casito número 6. A ver, el caso número 6. Sino el caso número 7, por favor. A ver, chicos, el caso número 7. A ver, si no, el caso 8, por favor. Sí, doctora. ¿Logra ver mi pantalla? Disculpe. Sí, a ver, Germán, un ratito está cargando. Esta no es. Me equivoqué. Ya, a ver. Me equivoqué de diapositiva. Disculpe, doctora. Sí, doctora. ¿Logra ver mi pantalla, doctora? Sí, adelante, por favor, Germán. Ok, bueno. Buenas tardes, doctora y compañeros presentes. Soy Germán Francisco Bando Rivera y hoy voy a exponer el caso número 8 del capítulo 4, que va a sistema digestivo, parte 3. Bueno, lo primero, el caso clínico 8 nos indica que se sospechó una colecistitis crónica en una mujer de 40 años de edad y se decidió efectuar una colecistectomía para aliviar sus síntomas. Y bueno, durante la operación se encontró que el ciego y el apéndice están inflamados crónicamente y bastante altos en su ubicación por debajo del lóbulo hepático derecho. Bueno, la vesícula era perfectamente normal. Por lo tanto, a la alteración y la anomalía que presentaba el caso clínico, podemos diagnosticar que era ciego y apéndices subhepáticos. Con respecto a la pregunta de ¿puede usted explicar la posición anormal del ciego y el apéndice? Bueno, se sabe que la posición del apéndice depende de la ubicación que tome el ciego durante la rotación, justo en el desarrollo embrionario. Y bueno, la posición anormal se puede deber a que el ciego se adhiera a la superficie inferior del hígado cuando cuando este vuelve al abdomen. Y a medida que el hígado disminuye el tamaño, adhiere a una localización superior y en consecuencia se mantiene en su posición fetal. Por lo tanto, podemos decir que en el momento de la contracción del intestino, cuando la parte secal de este se encuentra en la superficie inferior del hígado, ambos órganos se pueden adherir y a la vez el hígado puede llevar consigo al ciego y al apéndice en su porción superior. Disculpe. Y bueno, eso puede surgir cuando el hígado reduce su tamaño. Y por eso encontramos que, bueno, el ciego y el apéndice están adheridos en sus segmentos, en el sexto segmento de dicho órgano. En la siguiente diapositiva vamos a ver ciertas recomendaciones que se puede dar en la manifestación de esta anomalía. La manifestación clínica es poco frecuente, como en la mayoría de alteraciones porcionales del colon,
por lo que encontramos casos como este de manera casual al hacer un procedimiento quirúrgico, como ya se menciona en el caso clínico con la colecistectomía, y bueno, también se puede encontrar en alguna radiografía. Con respecto al tratamiento en sí, no hay ningún tratamiento específico para esta alteración. Si ocurre alguna complicación como una apendicitis o un absceso hepático, se puede recurrir a una apendicectomía, como podemos ver en la imagen, para no generar malestares futuros. Y bueno, eso sería todo con respecto a este caso. A ver, Germán. Entonces, a ver, lo que... A ver, entonces, en este caso, lo que tenemos es de una paciente que tiene sospecha de colecistitis crónica, ¿no? Y por lo cual, siempre, pues, frente a esto, el único tratamiento o el más eficaz es hacer una colecistectomía para lograr mejorar al paciente. Entonces, en la operación lo que han encontrado es de que el ciego y el apéndice presentaban inflamación crónica, ¿no? Y y que estaba bastante alto por debajo del lóbulo hepático derecho. Y la vesícula pues se encontraba normal, ¿no? Por lo cual pues una colecistectomía no tendría por qué llevarse, más bien una apendicectomía. Entonces, ¿cómo se puede nosotros explicar esta presentación tan alta del ciego y del apéndice? Pues nos indican que, o lo que se indica es que al volver la porción del intestino medio hacia la cavidad abdominal, lo que pasa es que el ciego y el apéndice quedan al principio en contacto íntimo con lo que es el lóbulo derecho del hígado, ¿no? Luego, más tarde, el ciego y el apéndice empiezan a descender normalmente hacia lo que su posición anatómica que conocemos, que es la fosa ilíaca derecha. De modo que se forma lo que es el colon ascendente y el ángulo hepático del colon. Entonces, lo que ha pasado en este caso es de que este descenso que estamos mencionando no se dio. Entonces, no ocurre el descenso final de estas estructuras hacia lo que es la fosa ilíaca derecha y la apendicitis crónica, ¿no?, que presenta la paciente al estar ubicado el apéndice en una posición tan alta, pues lo más probable es de que hizo sospechar de que se tratara erróneamente de una colecistitis crónica. ¿Okay? Muy bien. Vamos ahora al casito número 9, por favor. Doctora, ¿puede ver mi pantalla? Sí, Danica, adelante. Bien, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. A mí me tocó el caso clínico 9 del capítulo 4. En presentación del caso tenemos a un varón de 3 semanas de edad que fue llevado al pediatra por vómitos repetidos y resistencia al comer. Al interrogatorio de la madre dijo que el pequeño había empezado a vomitar el primer día de nacido y lo había hecho por lo menos una vez al día desde entonces. Al principio se había tranquilizado y se le había dicho que el pequeño tomaba sus alimentos con demasiada rapidez, que los vómitos iban a desaparecer. Aunque aceptó tranquilizarse al principio, ahora había observado que el pequeño no parecía hambriento a la hora de comer. Más aún, había observado que su abdomen estaba distendido. Añadió que el pequeño estaba estreñido de manera definitiva y muy rara vez había evacuado meconio. En la exploración se encontró que el abdomen estaba muy distendido. El tacto rectal con el dedo meñique dio por resultado salida de una gran cantidad de gas y disminución notable de distensión abdominal. La enema varitada de parte baja del colon, seguida por un examen radiográfico, descubrió un recto normal. Por encima del mismo había estrechez de colon que producía una expansión en embudo, que a su vez producía colon descendente y transverso muy dilatados. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Bueno, al revisar todos los síntomas destacados en la historia clínica, podemos concluir que el diagnóstico final probable es la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. Esta es una enfermedad genética que produce una obstrucción intestinal y dilatación o hipertrofia de una sección del colon. La obstrucción se debe a que una gran parte del intestino carece de inervación, es decir, no tiene neuronas ganglionares que dan inervación parasimpática al colon. Más tarde pudo verse una ausencia congénita de células ganglionares en el plexo mientérico de Auerbach, el que controla la motilidad intestinal, y en el submucoso de Meissner, el que controla las funciones secretoras y de absorción.
Y también había fallas en inervación en el pared del recto y otros tramos del colon en sentido ascendente, a una distancia variable e incluso del intestino delgado. Además, la detención temprana de las células ganglionarias durante el desarrollo embrionario se debe a causas genéticas, los cuales pueden ser varios, incluyendo genes en los cromosomas 10 y 13, por lo que también está asociada a otros síndromes como el síndrome de Down. Por medio de los conocimientos embriológicos, ¿cómo se puede explicar la naturaleza de esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Hirschsprung es un trastorno motor del intestino que es causado por un defecto en la migración craneocaudal de los neuroblastos procedentes de la cresta neural. Estos son los precursores de las células ganglionares entéricas. Esto se da durante el desarrollo intestinal. Bueno, los neuroblastos normalmente tendrían que situarse a lo largo del intestino entre la cuarta y 12ª semana de gestación, lo cual no sucede en esta enfermedad, ya que debido a esto el segmento que no tiene células ganglionares resultante no se relaja, causando una obstrucción funcional. Sin embargo, los defectos en la diferenciación de los neuroblastos en células ganglionares y la destrucción de estas mismas en el intestino también pueden contribuir al desorden. Algunos profesionales consideran que esta enfermedad sería tanto una desorganización del desarrollo que afectaría no solo la dinámica migratoria, sino la inervación de la musculatura de la pared intestinal y de la vascular, y que la incorrecta inervación del músculo liso alteraría la variabilidad de las células ganglionares. ¿Y cómo se trataría a este paciente? Bueno, una vez que está confirmado el diagnóstico, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, ya que el objetivo final es resecar el segmento afectado, llevando al intestino con células ganglionares hasta el ano, preservando la continencia. Por ello es muy importante que se prepare el colon para la cirugía. Se tiene que vaciar de las heces mediante irrigaciones de suero salino y maniobras de dilatación anal. De esta manera se evita la aparición de posibles episodios de enterocolitis y dejaremos el colon de calibre normal, previo a la cirugía. El procedimiento quirúrgico puede variar en función de las preferencias del cirujano, pero en general se lleva a cabo en 2 etapas. La primera es la colostomía. En esta primera intervención, que consiste en comunicar el intestino con la pared abdominal a través de un orificio llamado estroma, de forma que el contenido intestinal se vuelva en una bolsa plástica externa o bolsa de ostomía. Y la segunda intervención es la anastomosis, que se da cuando las condiciones del paciente, ya sea su peso, edad, estado de salud, lo permitan. Esta consiste en unir el extremo del intestino que funciona bien al ano. Bueno, en el pronóstico después de todo esto, los síntomas pueden mejorar o pueden desaparecer después de la cirugía. Un pequeño número de niños puede estar sometido a estreñimiento o problemas para controlar las heces, como incontinencia fecal. Eso sería todo por mi parte, doctora. Muy bien, Danica. Entonces, igual, ¿no? A ver, en este caso, otro pequeñito de 3 semanas, ¿no? En el cual se igual presentan, ¿no? Los vómitos repetidos, ¿no? Resistencia a comer, y la madre indica que todo esto empezó desde el primer día de nacido, ¿no? Y por lo menos se presentaba una vez al día. Entonces, al principio, bueno, se indicó ciertas medidas, el pequeño tomaba sus alimentos con mucha rapidez, ¿no? Y los vómitos bueno, se indicaron de que iban a ir desapareciendo. Ahora, luego, la madre vio de que el pequeño no parecía hambriento a la hora de comer, y más aún, lo había observado que su abdomen se encontraba distendido, ¿no? Añadió además de que el pequeño estaba estreñido de manera definitiva y que muy rara vez pues había logrado realizar deposición, y en la exploración se encontró pues igual, ¿no? Que el abdomen muy distendido. Cuando se le hace el tacto rectal, da como resultado la salida de gas, ¿no? Y con ello una disminución notable de lo que es la distensión abdominal. Entonces se hace un enema varitado de la parte baja del colon, ¿no? Para hacer una radiografía, y entonces se vio que el resto estaba normal, pero por encima de se encontraba pues una estrechez del colon, que era lo que producía una expansión en embudo, que a su vez hacía de que el colon descendente y el transverso aparecieran dilatados, ¿no? Y entonces con eso sí tenemos lo que es un caso de la enfermedad Hirschsprung, o también llamado un megacolon primario. Entonces, este tipo de enfermedad pues se debe a una insuficiencia en el desarrollo de las células ganglionares parasimpáticas, ¿no?
que van a estar ubicadas en la parte estrecha del intestino. Entonces, en este caso, el estrechamiento ocurrió a nivel del colon sigmoides, ¿no es cierto? Y inmediatamente por encima de este se empieza a presentar lo que es una hipertrofia por los esfuerzos que se intentan, que se intenta hacer para poder expulsar el meconio, ¿no? Y bueno, en la posterior del excremento hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, la mayor parte de lo que es el colon descendente y el transverso los vamos a encontrar pues distendidos por la acumulación no solamente del excremento, sino también por la acumulación de aire. Entonces, el tratamiento en estos pacientes pues consiste en realizarles una colostomía transversa, en la cual una parte del colon transverso se deja en contacto de forma temporal, ¿no? Con la piel, ¿listo? Y luego se pasa, porque en varias etapas este tipo de cirugías, en una segunda etapa se hace una resección de la parte ganglionar estrecha del colon, ¿no? Y esto aproximadamente cuando el niño ya debe cumplir el año de edad, ¿no? Y luego se vuelve a hacer la conexión con el otro segmento de colon, ¿no? Se hace una anastomosis terminal. Muy bien, entonces ahí tienen un casito de lo que es enfermedad de Hirschsprung. Vamos con el casito número 10, por favor. Doctora, ¿se puede ver mi pantalla? Nicole, adelante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer acerca del caso clínico número 10, el capítulo 12, Sistema Digestivo, parte 3. El caso dice así. Una pequeña de 3 días de nacida se sometió a exploración porque la enfermera no había podido identificar su ano. El pañal estaba teñido por meconio, pero no podía verse el orificio anal. A la exploración cuidadosa de la pared vaginal posterior, pudo identificarse una abertura mínima a través de la cual salía meconio. Cuando se pinchaba la piel justamente por delante de la región coxigia, se producía contracción del esfínter anal externo y se demostró dónde debería estar el orificio del normal. A continuación se hizo una radiografía de la región perineal. Con este objeto se invirtió con cuidado a la pequeña durante 3 minutos antes de tomar la radiografía, de modo que el aire del recto pudiera subir por encima del meconio y ubicarse en el conducto anal cerca de la piel. Se marcó la piel que cubría el esfínter anal mediante colocación de una moneda de 25 centavos sobre la superficie cutánea. La radiografía demuestra que el conducto anal lleno de aire estaba situado muy cerca de la superficie de la piel, sin embargo, se extendió un pequeño divertículo hacia la región de la pared vaginal posterior. ¿Cuál es el diagnóstico y cómo explicaría usted esta anomalía? El diagnóstico es una atresia anal con fístula rectovaginal, que es un proceso congénito que suele asociarse con ano imperforado y fístula rectovaginal, constituyendo anomalías poco frecuentes en la clínica diaria. Acerca de sus causas, podemos encontrar que primero, el resultado de la división anormal de la cloaca por el septum urorectal, que la divide en el recto y canal anal en su parte posterior, y vejiga urinaria y uretra en su parte anterior. El desarrollo antes de los 49 días de gestación, produciéndose así la falta de continuidad normal de luz intestinal hacia el exterior, con o sin comunicación fistulosa a periné o hacia aparato urinario o genital. También podemos encontrar que la incidencia de atresia anal es de 1 cada 5.000 nacidos vivos. Y este trastorno se asocia con frecuencia con otras anomalías congénitas como anomalías vertebrales, atresia anal, malformaciones cardíacas, fístula traqueoesofágica o anomalías renales y anomalías de los miembros. Esta disparidad geográfica parece está relacionada con su naturaleza etiopatogénica, ya que según se ha demostrado pueden ser congénitas o adquiridas. Las adquiridas son más frecuentes en países asiáticos relacionados con procesos inflamatorios como abscesos perineales, malos hábitos alimenticios, pobreza y normas sanitarias deficientes. Las congénitas o controversiales y de origen poco definido son más usuales en países occidentales y confirman la naturaleza esencialmente congénita del trayecto.
en lo cual se explicaría por una alteración en la embriogénesis del tabique urorectal, el cual en condiciones normales divide la cloaca en una porción urogenital ventral y una dorsal, debajo de la línea pubococcígea en el embrión. Y la localización de la fístula también se ha relacionado con su etiología. Aquellas que desembocan por encima de la línea dentada del ano sugieren un origen congénito, mientras que la abertura interna en una cripta anal habla de procesos adquiridos. Acerca de los síntomas, podemos decir que las deposiciones salen a través de la vagina. Si no se diagnostica la atresia anal y el recién nacido es alimentado, pronto aparecen signos de obstrucción intestinal distal. También podemos encontrar un orificio anal muy cerca de la abertura vaginal en las mujeres, que el bebé no elimina la primera deposición al cabo de 24 a 48 horas después del nacimiento, la ausencia o desplazamiento del orificio anal. Las deposiciones salen a través de la vagina, la base del pene, el escroto o la uretra y un área abdominal hinchada. Acerca del tratamiento. Se requiere cirugía para corregir el ano. Si el recto se comunica con otros órganos, también va a ser necesaria la reparación de estos órganos. Y con frecuencia se requiere una colostomía temporal. Quiere decir que se debe conectar el extremo del intestino grueso a la pared abdominal de manera que las heces se puedan recolectar en una bolsa. Y se desciende el recto proximal al sitio de la fístula hasta el margen anal. De esta forma, la línea de sutura de la pared posterior de la vagina va a quedar localizada frente a la pared anterior sana del recto, y de manera que va a evitar la recurrencia de la fístula rectovaginal. Eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien, Nicole. Entonces, a ver, lo que nos menciona el caso clínico es una paciente de 3 días de nacida, donde la enfermera no había logrado ver el anito, ¿no es cierto? Pero lo que sí nos llama la atención es de que el pañal sí se encontraba teñido por meconio, pero no logramos ver el orificio de salida del ano, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace la exploración de la pequeña, se vio a nivel de la pared vaginal posterior una abertura mínima que era por donde estaba saliendo el meconio, ¿no? Entonces, cuando se pinchaba la piel justamente por delante de lo que es la región coccigia, encontrábamos una contracción del esfínter anal externo y se demostró dónde era, pues, o dónde debería estar el orificio normal del ano. Entonces, se hace una radiografía, ¿no? Y se le pone en una posición peculiar, ¿no?, a la pequeña para poder observar, ¿no?, la presencia de aire en el recto por encima de la ubicación donde está el meconio, ¿no? Y de esta forma, pues, lograr ubicar el conducto anal. Entonces, se marcó la piel que estaba cubriendo el esfínter anal, ¿no?, colocándole una monedita, y la radiografía indica que el conducto anal se encontraba lleno de aire, que estaba cerca de la superficie de la piel. Entonces, sin embargo, nos dice que se extendió un pequeño divertículo hacia la región de la pared vaginal posterior, ¿no es cierto? Entonces, que era por ahí donde estaba saliendo el meconio. Entonces, esta pequeña lo que tiene es un ano ectópico. Lo que tiene es sí un anito, pero es muy pequeño, es de tamaño mínimo, y este se abría en la pared posterior de la vagina. Entonces, este tipo de anomalía es causada por una insuficiencia, ¿no?, en el desarrollo completo del tabique urorectal, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo se va a hacer el tratamiento de esta paciente, pues hay que hacer, pues, nuevamente una conexión hacia un nuevo agujero anal, ¿no?, una reconstrucción de todo lo que es el segmento del ano. ¿Ok? Muy bien, Nicole, muy buena explicación. Pasemos, por favor, al capítulo número 5. Sí, doctora, ¿se logra apreciar mi pantalla? Sí, Gustavo, adelante, Ok, por favor. ok, doctora, muchas gracias. Ok, para dar inicio al capítulo 5 del sistema respiratorio, esta vez les voy a hablar sobre
sobre el primer casito clínico de este capítulo, en el cual nos dice que una mujer embarazada de 30 años con hidramios dio a luz a lo que parecía un varón perfectamente normal. Una vez que el pequeño hizo su primera respiración y se estableció la respiración normal, se observó que empezaba a salir saliva burbujeante por la boca del mismo. El pediatra aspiró con rapidez la boca y enseguida empezó a acumularse saliva y el pequeño empezó a ahogarse y toser y a ponerse cianótico. La alimentación del pequeño con un poco de agua estéril empeoró el ahogamiento y el trastorno respiratorio. La exploración del abdomen descubrió distensión. El paso de una sonda radiópaca a través de la nariz hacia el esófago, seguido por radiografía de tórax, descubrió bloqueo completo de este. La existencia de gas en estómago e intestino descubrió la existencia de una fístula traqueoesofágica. Y bueno, nos plantean las preguntas de cómo explicaría usted esta anomalía congénita y cómo trataría usted este lactante. En cuanto al diagnóstico, en este caso, es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica. Lo que pasa es que el esófago se va a estrechar o va a terminar en un extremo ciego. En el caso de la atresia esofágica, en la mayor parte de los recién nacidos, se le va a acompañar de una conexión anómala entre el esófago y la tráquea, que es la fístula traqueoesofágica. Y bueno, respecto a lo que es, como sabemos, el esófago es un órgano largo, fusiforme, que conecta la boca con el estómago. En esta atresia esofágica se va a producir lo que es una demora o una detención en el tránsito del alimento del estómago, digo, del esófago al estómago. Y en cuanto a la fístula traqueoesofágica, esta es una conexión anómala entre el estómago y la tráquea que se da en la conducción a los pulmones, se va a dar una conexión a los pulmones. Y el diagnóstico que se puede dar en el caso de esta, se puede hacer antes del nacimiento con una ecografía prenatal o después del nacimiento, que se da con el paso de una sonda a través del esófago y radiografías. Entonces los médicos pueden llegar a sospechar de esta atresia esofágica antes del parto, basándose en resultados de una ecografía prenatal o después del parto, que se van a basar ya en los síntomas, ¿no? Si es que los médicos sospechan que este trastorno, si sospechan de este trastorno después del nacimiento, lo que van a hacer es intentar pasar una sonda por el esófago del bebé, y si el paso de esta sonda va a estar bloqueado, se va a proceder a tomar radiografías para confirmar el diagnóstico y localizar el problema. Entonces, en cuanto a las causas, mayormente son desconocidas en los bebés, pero los investigadores creen que algunos casos de atresia esofágica pueden ocurrir por anormalidades en los genes. Entonces, desde el punto de vista embriológico, la tráquea y el esófago se van a originar en una invaginación endodérmica de la pared ventral del intestino anterior a las 3 semanas de gestación. Aquí el primordio respiratorio va a crecer de manera caudal y el esófago de manera cefálica. En este proceso se van a formar unos tabiques laterales, que son los tabiques traqueoesofágicos, que separan ambas estructuras. Por delante de la tráquea, que luego se desarrolla anillos cartilaginosos y los primorios pulmonares, y por detrás del esófago, que se va a extender desde la faringe hacia el estómago. Y en cuanto al origen de la atresia esofágica, no es muy clara, pero se llega a atribuir que es una alteración en la migración de los pliegues laterales o una detención del crecimiento en el momento de la evaginación. Y en el caso de la mayor parte de estos, el esófago posterior no se separa totalmente de la tráquea, lo que va a dar lugar a distintas variedades de fístula traqueoesofágica o a hendiduras. Esta alteración también se produce entre la tercera y la sexta semana de gestación. Okay. Y en cuanto a los signos y síntomas, que acá vamos a señalar los que también menciona nuestro casito, van a presentar, en general van a presentar, cabe agregar que van a mencionar defectos en la columna vertebral, y van a afectar en el corazón también, los riñones, genitales, en los oídos y los miembros, y puede haber de repente un retraso en el desarrollo intelectual o desarrollo físico. Ok, en cuanto a los signos y síntomas, una fístula traqueoesofágica
Es muy peligrosa ya que puede permitir que la comida deglutida y la saliva viajen por la fístula por esta fístula que se va a formar hacia los pulmones, lo que va a producir la tos y el atragantamiento. También va a producir una dificultad al momento de respirar y puede producir en extremos tal vez una posible neumonía por aspiración que se da debido a la inhalación de comida o la saliva. La comida o el líquido en los pulmones van a afectar a lo que es la oxigenación de la sangre, derivando en una anomalía que consiste en la coloración azulada de la piel del bebé, como vemos en la imagen, que es la cianosis. Por eso nuestro paciente presentaba un aspecto cianótico. Un recién nacido con atresia esofágica llega a tener tos, ya mencioné, ¿no? Y se llega a atragantar y además llega a presentar mucho lo que es el babeo después de repente de intentar lo que es su alimentación. Y bueno, finalmente para el tratamiento, aquí es importante que antes de la cirugía se deba reparar el defecto para reparar este defecto se realizan preparativos para prevenir las complicaciones como una neumonía por aspiración, como mencioné. En primer lugar, se va a suspender lo que es la alimentación por vía oral y se va a colocar un tubo en la parte superior del esófago para poder succionar continuamente la saliva, antes de que pueda llegar hacia los pulmones, como mencioné que es muy peligroso en este caso, ¿no? El bebé en este caso ya llega a ser alimentado por vía intravenosa. Se van a dar bueno, no, todavía no. Primero se va a dar la intervención quirúrgica que debe hacerse de una forma temprana para lograr una conexión normal entre el esófago y el estómago, para poder cerrar la conexión entre el esófago y la tráquea. A menudo las dos partes del esófago están muy separadas como para coserlas en el instante, ¿no? En ese momento. Entonces, por eso se da en dos tiempos. O sea, primero solo se repara la fístula durante la primera cirugía. En este caso se puede colocar una sonda de gastrostomía, que es un tubo que atraviesa la piel y llega hasta el estómago para proporcionar así la alimentación del niño, del bebé. Y luego se va a dar una segunda cirugía, que es ya básicamente para poder reparar el problema que se tiene en el esófago, ¿no? Y bueno, eso es todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, Gustavo. Entonces, con este primer caso de lo que es sistema respiratorio, lo que tenemos es mujer gestante de 30 años que tenía hidramnios, da a luz a lo que era un niño normal, pero una vez que empezó a respirar, con la primera respiración, no se observó de que empezaba a salir saliva burbujeante por la boca de este pequeño. Entonces, lo que se hace el pediatra, aspira con rapidez la boquita, sí, pero seguía acumulándose la saliva y el pequeño empieza a ahogarse, a toser y a ponerse cianótico. La alimentación de este pequeñito con un poco de agua estéril lo que hace es empeorar este ahogamiento, ¿no? Todo este problema respiratorio, y se le hace la exploración del abdomen donde se encuentra distendido. Se pasa una sonda radiopaca a través de la nariz hacia lo que es el esófago, no seguido para hacer una radiografía de tórax, y se encuentra pues un bloqueo completo de esto. Entonces la existencia de gas a nivel de lo que es el estómago y el intestino nos indica que hay una fístula traqueoesofágica. Entonces, este tipo de patologías, la fístula traqueoesofágica se va a presentar por una insuficiencia de los bordes del surco laringotraqueal para fusionarse lo suficiente, ¿no? Y que dejan una abertura anormal entre lo que es el tubo laringotraqueal y el esófago, ¿no? En este caso, tenemos que el esófago se encontraba obstruido de forma completa porque este tabique traqueoesofágico se había formado por fusión de los bordes de lo que es el surco laringotraqueal, ¿no? Y este se encontraba, perdón, desviado hacia atrás y fusionado con la pared posterior del esófago. La acumulación de saliva que tenía el pequeño se debe justamente a la obstrucción completa del esófago. Y en el caso de la distensión abdominal, se da porque hay un esfuerzo del aire
que va desde la tráquea a través de la fístula hacia la parte distal del esófago hasta llegar al estómago, que se iba a encontrar pues infladito como un globo. Entonces, después de todas las atenciones preoperatorias, en cuanto a ver qué posiciones debe adoptar estos pequeños, ¿no? Colocarlos con la cabeza de cierta forma para evitar el atragantamiento con esta, ¿no? con este acúmulo de saliva. Entonces el bebito pues tiene que ser operado, ¿no? Haciendo una anastomosis de estos dos extremos esofágicos y el cierre pues de la fístula traqueal, ¿no? Sabemos que este tipo de cirugías es de alto riesgo, ¿no? Con una alta mortalidad. Muy bien, pasemos a ver qué hora es. Pasemos a un casito más. Creo que ahí con ese nos quedamos. A ver, pasemos por favor al caso número 2. ¿Se puede ver la pantalla? Adelante, Miguel. Buenas tardes, doctora y compañeros. Yo les voy a explicar el caso clínico 2 del sistema respiratorio. Un varón de 10 meses de edad fue examinado por el pediatra porque había sufrido ataques de disnea, que es la dificultad para respirar o una sensación de falta de aire, y cianosis, que es una coloración azul de la piel y de las mucosas que se produce a causa de una oxigenación deficiente de la sangre. La radiografía descubría desplazamiento del mediastino y pruebas de enfisema. Se hizo diagnóstico de enfisema lobar congénito. ¿Cómo explicaría usted este trastorno raro desde el punto de vista embriológico? Como nos dicen, el diagnóstico es el enfisema lobar congénito, que es una malformación rara del pulmón y constituye una de las causas de las dificultades respiratorias neonatales. A veces se revela más tarde. La radiografía del tórax y la tomografía axial computarizada son exámenes indispensables para el diagnóstico y la atención médica. Se trata de una sobredistensión de uno o más lóbulos pulmonares. El lóbulo hiperinsuflado comprime estructuras adyacentes a medida que se distiende. En la mitad de los casos no se encuentra la causa y en la otra mitad se encuentra que en mayor porcentaje se trata de una obstrucción intraluminal, ya sea por el repliegue de la mucosa bronquial, rotaciones, y en 2% de los casos sería extrínseca, por anillos vasculares y adenopatías mediastínicas. En el recién nacido se puede presentar como un distrés respiratorio grave y progresivo, por lo tanto es una urgencia. En los lactantes también se puede presentar como distrés respiratorio progresivo, disneas, sibilancias, tos y cianosis, las cuales empeoran con el ejercicio o con el llanto. En cuanto al tratamiento, en los pacientes con síntomas, de acuerdo al grado de compromiso, se efectúa cirugía de urgencia o programada, siendo la lobectomía el tratamiento de elección. La evolución postquirúrgica es favorable y sin secuelas. Eso sería todo, gracias. Muy bien, Miguel. A ver, entonces tenemos un paciente de 10 meses que tiene ataques de disnea y de cianosis con una radiografía mostrando un desplazamiento del mediastino y además mostrando enfisema, ¿no? Entonces, en el caso de este paciente que presenta un enfisema lobar congénito, estos se deben a una insuficiencia en el desarrollo del cartílago bronquial, ¿no? Entonces, como resultado, pues el bronquio va a colapsar y el aire es inspirado a través del bronquio que está colapsado, pero va a quedar atrapado durante la expiración, ¿no? Y entonces lo que vemos es un lóbulo pulmonar distendido, ¿no? Ese es el caso de un enfisema lobar, ¿no? Que presenta este pacientito. Muy bien, Miguel. Entonces, creo que ahí nos quedamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, el día miércoles arrancamos con el casito número 3. Nos falta todavía el casito 6 y 7 para presentar del capítulo 4. Entonces, todavía tienen, por favor, los días para hacer la presentación. ¿Listo? Entonces, nos queda esta práctica del día miércoles y todavía nos queda prácticas la próxima semana. Entonces, con eso